Sí, es así. Adelante, Paulita. Buenas noches. Bien. Buenas noches, doctores. Hoy día continuando con el diplomado especializado en Delitos contra la Administración Pública, tenemos programado la 15ª sesión con el tema de el proceso penal contra altos dignatarios por delitos de corrupción de funcionarios. Y contamos con la presencia del doctor Daniel Guamán Castellares, quien es profesor en la Universidad del Pacífico, profesor en la Academia de la Magistratura, Master of Law en la Universidad de Freiburg y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida y le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Daniel. Buenas noches, señorita. Buenas noches, damas y caballeros. Es un gusto estar con ustedes en la sesión del día de hoy. Agradezco sobre todo la invitación de INLADES por haber pensado en mi persona para poder tocar este tema tan interesante, apasionante, sobre todo a raíz de los últimos sucesos que vienen pasando en nuestro país. Y que, por ejemplo, ha pasado de este tema hace poco. Si ustedes han podido estar al pendiente de las noticias, existe ahora un proceso penal, bueno, una investigación penal preliminar que se está siguiendo en la Fiscalía de la Nación contra el exministro Walter Ayala, contra el actual ministro de Defensa, Walter Ayala, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Hace unos días, la señora Susel Paredes presentó una denuncia por la muerte de estas personas en la ciudad de Lima, por dos personas, del señor Inti y del señor Brian, por el supuesto delito de homicidio en contra del señor Manuel Merino. Es decir, estamos frente a un conjunto de actuaciones en las cuales se activan los mecanismos que constitucionalmente están previstos para imputar responsabilidad a los más altos dignatarios del Estado. Nuestro sistema jurídico, como ustedes lo tienen claro, diferencia dos estatus. El primer estatus que diferencia es el sistema normal, tradicional, el que todos conocemos, que es el sistema de procesamiento común, que es el que todos los ciudadanos que no ejercemos la función pública, se nos sigue ese procedimiento. O sea, nosotros, si cometemos un delito cualquiera, nos siguen ese proceso, ya está predeterminado el determinado proceso común. La única excepción que existe para este tipo de procesos dentro, naturalmente, de la jurisdicción penal ordinaria es el proceso de querellas, el cual es un delito de acción privada y tiene una forma de trámite distinto, además de los otros procesos especiales dentro de los cuales está precisamente el proceso en razón de la función pública. ¿Por qué razón o a santo de qué es que nuestro ordenamiento jurídico hace algo muy distinto y distingue entre el particular y el alto dignatario, incluso distingue entre los tipos de funcionarios? Incluso, lo cual es muy interesante, establece procesos penales especiales para cierto tipo de funcionarios como son jueces y fiscales. O sea, crea un proceso especial para ellos, distinto. O sea, a santo de qué, si esto es constitucional o no, siempre es una de las dudas más interesantes de verla, porque definitivamente existe una diferencia en el proceso que se le sigue a un alto dignatario del proceso que le sigue a una persona común. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso especial denominado el antejuicio político, ya lo veremos a continuación, la consecuencia del antejuicio político es que para poder iniciar un proceso penal contra una persona aforada según el artículo 99 de la Constitución, lo primero que necesariamente se requiere es que esta persona sea acusada constitucionalmente por el Congreso. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque el artículo 99 establece los límites, precisamente, de qué se ha de entender por el ejercicio del cargo. Y específicamente estos límites hacen alusión directa a que se tenga que, en primer lugar, delimitar los hechos y la calificación jurídica de estos en la acusación. Y solo cuando la acusación sea aprobada por el Pleno y sea pasada, se autoriza el procesamiento y la denuncia del fiscal de la Nación en su momento. En este caso, el antiguo, según lo que está previsto en la Constitución, para el antiguo código se autorizaba la apertura de instrucción, y para el nuevo código, en el cual nos encontramos vigente ahora ya a nivel nacional, se autoriza la formalización de investigación preparatoria. Bueno, entonces, ¿a santo de qué es
que cierto tipo de funcionarios, altos dignatarios sobre todo, pero no solo ellos, como hemos visto, también funcionarios que no ocupan esa misma categoría, como pueden ser funcionarios que no tienen en la lógica del legislador constituyente una prerrogativa especial, como son los jueces y fiscales, que sí la tienen determinado tipo de funcionarios, como son los ministros, congresistas, miembros del TC, incluso jueces supremos y fiscales supremos. ¿Por qué tienen esa prerrogativa? Vamos a, primero, antes de entender cuáles son los tipos de procesos, vamos a entender por qué es así. Y desde mi perspectiva, esto tiene un origen, tiene un sentido, que podemos discrepar con ese sentido y definitivamente el propio Tribunal Constitucional discrepa con este sentido y yo también estoy en contra de él. Y es que las garantías son necesarias en periodos bastante complicados y nadie sabe cuándo vamos a estar en esos periodos. O sea, el sentido de que tú tengas garantías especiales para órganos especiales se justifica en razón de la función que este órgano especial desempeña. Esa es la lógica. Que sea correcta o no sea correcta es un tema que lo vamos a evaluar caso a caso. En ese sentido, la lógica de tener prerrogativas especiales para los funcionarios que ocupan un determinado nivel es, dado que ellos están haciendo una función especial, dado que el cargo que tienen es especialmente relevante para la vida pública del país, es que se necesita blindarlos, protegerlos para evitar que distraigan parte importante de su tiempo que está dedicado a la construcción de nuestro país para atender asuntos de carácter personal. De ahí que de un sistema distinto, que afortunadamente ya ha sido modificado, que tiene su origen en un momento histórico antiguo, determinado. Las garantías no es que el constituyente del 93 las haya creado, la prerrogativa constitucional, por ejemplo, de lo que fue, ya no existe en los términos por lo menos que existía, que fue la inmunidad, que ya dejó de existir para dar paso a un fuero privilegiado, ya lo veremos en su momento a qué nos referimos. Tiene su origen incluso desde hace mucho tiempo y se pueden rastrear desde la época de Inglaterra, incluso de la época de Juan Sin Tierra, y también se puede encontrar con mayor fuerza de un tipo especial de garantía, el no procesamiento y la no captura en la etapa de la Francia revolucionaria de fines del siglo XIX. Entonces, históricamente estas garantías tienen mucho tiempo. Entonces, siempre ha habido un trato privilegiado para ciertos altos dignatarios que les permiten hacer cosas. Y esas garantías de carácter, tanto para el caso de congresistas, materiales y sustantivas, y para el caso de otros altos dignatarios, básicamente materiales, ciertas garantías procesales, exigen que su tramitación no sea la tramitación nuestra, que cualquier persona puede tener, sino una tramitación ad hoc, creada específicamente para ellos. Si esto es o no constitucional, es un análisis más interesante de legitimidad de esta medida. El análisis en este momento fue realizado implícitamente ya en sendos pronunciamientos por el Tribunal Constitucional, el cual sugería ver si es que esta imagen vetusta de esta garantía, que ellos entienden como como una garantía institucional y no una prerrogativa personal, si esta garantía institucional realmente de cara a los efectos actuales debe mantenerse. Vamos a hacer un pequeño cuadro. Voy a... Ah, verdad, me había olvidado. Tengo que... un momento, por favor. Voy a tener que bajar un archivo para que podamos ver bien un cuadrito. Un momento. Listo. Voy a compartir con ustedes un pequeño cuadro sobre las prerrogativas procesales que tiene los altos dignatarios en nuestro país. Un momento. Ya. Se observa
¿Se observa o no se observa? Quisiera que me confirmen ello, por favor. Así, doctor Daniel, sí se observa. Listo, gracias. Ya. Vemos en el siguiente cuadro que existen altos dignatarios que en función del alto cargo que ellos ejercen, tienen un tipo distinto de prerrogativa. Este artículo, que es un artículo que escribí para la revista Forsetti de la Universidad del Pacífico, se los voy a pasar a través del señor Henry, para que quien tenga interés pueda ver un poco más profundamente el análisis acerca de la legitimidad, de la inclusión de las prerrogativas constitucionales y cómo operan en la práctica. El primer alto dignatario es el presidente de la República, y hablando específicamente del régimen que él tiene desde un punto de vista de la inmunidad que posee, nuestro sistema se acopla a una protección total de la figura presidencial. ¿A qué me refiero? Si el día de hoy, por ejemplo, alguien pretende vacar al presidente actual, al señor Castillo, por la comisión de un determinado delito, no va a poder hacer ello de forma directa. ¿Por qué? Porque constitucionalmente el presidente de la República no puede ser acusado durante el periodo que ejerza la presidencia. Es decir, se le da una inmunidad absoluta. Primero tendrías que retirarlo del cargo para poder iniciar una investigación y procesarlo. Si ya estamos hablando de investigaciones iniciadas, la situación es distinta, como es el caso que en su momento le pasó al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la regla general es que si inicias o cometes un delito en el ejercicio de la función, o estamos hablando incluso de delitos anteriores, y tú estás ejerciendo la presidencia de la República, no se te puede procesar penalmente. Esta figura, diseñada específicamente para blindar a los presidentes de cualquier tipo de distracción que los aparte del cargo, no es novedad en nuestro país. Tampoco en América Latina y en el mundo menos. Para poder llegar directamente a procesar a un presidente de la República, el primer paso es determinar si esta persona puede continuar ejerciendo la presidencia o no, lo cual se limita a causales bastante claras y delimitadas. Por ejemplo, en nuestro caso, solo puede ser constitucionalmente acusado si es que disuelve o cierra el Congreso ilegalmente, si es que estamos hablando de un caso de traición a la patria en tiempos de guerra, entre otros supuestos bastante limitados. En estos casos muy limitados, muy reducidos, se puede acusar al presidente de la República, pero son casos bastante aislados. En otros países, por ejemplo, se exige, la valla es menos alta, y si es que estamos hablando de un caso de grave corrupción, la fiscalía sí puede investigar y en su momento acusar y después puede procesarse a un presidente en ejercicio. Sin embargo, también para el procesamiento se va a requerir la autorización del Congreso de la República. Ahora, ¿qué pasa si el presidente de la República, por ejemplo, como ustedes lo saben, el presidente de la República tiene 5 años como máximo de mandato, no existe una reelección inmediata, por ende, cuando acaba el poder, tiene que dejar el cargo? Entonces, ¿qué pasa si transcurren esos 5 años? El presidente de la República se va, ya ha desempeñado su labor en la nación, con la nación, pero hay hechos que supuestamente habría cometido durante el tiempo que fue presidente de la República. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, se está ahorita discutiendo si podría o no tener responsabilidad penal por actos cometidos ejerciendo la función pública de presidente, específicamente el caso de la Interoceánica Sur, en el cual se le imputa haber recibido una cantidad millonaria de dólares para haber influido en la decisión de aceptar que se construya dicha carretera. En otro caso interesante también, por ejemplo, por el cual se está procesando a un presidente que por delitos de ejercicio de su función, es el caso de las esterilizaciones forzadas generadas en el tiempo de Alberto Fujimori. Es decir, durante su tiempo se imputa la creación de una política estatal dirigida por el Ministerio de Salud que se enfocaba en que los médicos redujeran la población esterilizando forzosamente a personas de escasos recursos para evitar que ellas pudieran procrear. Esto, naturalmente, es un delito común, pero
dado que podría hablar de que si bien es un delito común ejercido con función pública, corresponde a lo que se denomina el antejuicio político. Para los congresistas, la situación es distinta. Los congresistas, hasta hace no mucho, tenían un sistema que ustedes lo conocen, que es el sistema de inmunidad. ¿Qué implicaba? Tú no podías arrestar ni podías procesar de forma directa a un congresista si no tenías la autorización del Congreso de la República. ¿Por qué? Por una razón histórica, ya la veremos en su momento, que era la evitación de cualquier tipo de represalia en contra de quien ejerciera la alta función. De ahí que esto se pervirtió y se convirtió en un esquema de impunidad, de forma tal que los congresistas muchas veces muchas personas buscaban llegar al Congreso para que de esa manera pudieran ser blindados y evitar que se les procesara y se les sancionara penalmente. Otro alto dignatario que tiene también una prerrogativa es el juez del Tribunal Constitucional, el cual posee tanto la prerrogativa, ya no de inmunidad, como al igual que el Congreso, sino de fuero privilegiado, y al igual que el presidente de la República y otros altos dignatarios del artículo 99 de la Constitución Política, tiene el derecho al antejuicio político. De la misma manera, el defensor del pueblo también tiene dicho derecho. Y uno diría, oigan, pero ¿y por qué el defensor del pueblo y el juez tienen inmunidad parlamentaria si no son parlamentarios? Ellos, ¿por qué tenían inmunidad y por qué ahora tienen fuero privilegiado? ¿Por qué algún día la tuvieron? Y eso es así porque la propia Constitución establece que los jueces del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas de las cuales gozan los congresistas de la República. De la misma manera, el defensor del pueblo goza de las mismas prerrogativas que en su momento también gozan los congresistas. De ahí que ambos tuvieran derecho a este sistema denominado fuero privilegiado para delitos cometidos sin ejercer la función pública y para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, el antejuicio político. Prosigamos. Después existen otros altos dignatarios, los cuales también tienen ciertas prerrogativas, como son los jueces de la Corte Suprema, los fiscales supremos, los ministros de Estado, los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia y el Contralor General. Todos ellos tienen el derecho al antejuicio, es decir, si en el seno de la actividad que están desempeñando se comete una actividad delictiva y le es imputada a ellos, se le tiene que, antes de poder iniciar un proceso penal en su contra, presentar una acusación constitucional y que el Pleno la apruebe. De otro lado, a diferencia de los congresistas, de miembros del TC y del Defensor del Pueblo, los dignatarios en mención no tienen derecho al fuero privilegiado que viene a reemplazar lo que en su momento fue la inmunidad. ¿Por qué? Porque si ellos cometen un delito que no sea en el ejercicio de la función, no importa si están ejerciendo el cargo de ministros, están obligados a responder penalmente por los hechos que se les está imputando de encontrarse su responsabilidad. De ahí que no existe un mecanismo especial para jueces, fiscales, ministros, miembros de la Junta Nacional de Justicia y Contralor General. No existe un medio que impida su procesamiento directo o les otorgue ciertos beneficios, como es el sistema de fuero privilegiado, por la comisión de delitos comunes. Ellos solo tienen esta prerrogativa para delitos en el ejercicio de la función pública. Hasta este punto, ¿existe alguna duda, alguna consulta? Soy todo oídos. Bueno, proseguimos. Si es que no hay ninguna duda o no hay ninguna consulta. Denme un momento, por favor. Voy a prender el PPT porque me había olvidado que necesito para esta ocasión una pizarrita. Listo. Vamos a analizar la primera prerrogativa. El fuero privilegiado. Anteriormente denominada ex inmunidad parlamentaria. ¿Qué protege?
siendo más técnicos, ¿cuál es su ámbito objetivo? La inmunidad parlamentaria era una prerrogativa especial de los funcionarios que se dedicaban al Congreso de la República, y su razón de ser no era otra que posibilitar que el funcionario no fuera procesado ni fuera arrestado por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Perdón, antes del ejercicio de su función. Esto es, si alguien imputaba, por ejemplo, el delito de defraudación tributaria, y este habría sido cometido de forma anterior, esta persona podía seguir siendo procesada penalmente. Sin embargo, si es que se lo llevaba a sentenciar, el Congreso tendría que haber autorizado la ejecución de la sentencia en contra de esta persona. Recordarán el proceso, y que en su momento fue procesado por el caso Gasolinazo, se lo condenó, se confirmó la condena, y con la condena confirmada recién el Congreso, por la Comisión Permanente, autorizó el levantamiento en su momento de su inmunidad y su procesamiento directo. De ahí que su lógica es blindar a las personas de aquellos procesos penales que pudieran distraerlos del ejercicio correcto de la función pública. Esa es la lógica actual, pero realmente esto no fue así. Inicialmente, el primer estatus más cercano, porque ya había la garantía ciertamente asimilable de la inviolabilidad, por ejemplo, en el sistema inglés, que te daba la libertad de opinar, y que cada vez que tú emitieras una opinión que pudiera ser disgustante, desagradable, hasta podría considerarse ofensiva contra el gobierno, no tuviera ningún tipo de responsabilidad penal para que la persona que la emitiera, porque era más importante el mensaje que ella desea transmitir que la formalidad en atribuir la responsabilidad penal a una información que podría ser ciertamente fuerte o de repente no tan exacta. Esa era la lógica inicial, que ahora se ha materializado en una garantía propiamente sustantiva, que es la garantía de la inviolabilidad, que protege a aquella persona que ejerce un alto cargo público por la emisión de algún tipo de comentario en el ejercicio de su función que pudiera afectar, por ejemplo, el honor de la persona. Ahora, existen sobre este punto varios casos bastante famosos en los cuales se presenta precisamente este elemento. Se desea procesar a una persona por delitos que fueron cometidos muchas veces antes de su gestión. ¿Y por qué se cuestiona tanto esta garantía? Se dice que tiene ciertos problemas por lo siguiente, porque lo que generaba era impunidad. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas personas con muy amplios recursos deseaban ir al Congreso, no todos lo lograban muy pocos, pero deseaban ir al Congreso para así evitar ser procesados penalmente, al menos por los 5 años que tome el ejercer el cargo de congresista, lo cual generó pues una indignación en varios sectores, y generó también esa famosa frase de otorongo no come otorongo, ¿no? Ahora, este sentido original que alguna vez tuvo fue el de proteger al congresista de los abusos del Poder Ejecutivo. Y uno hoy dirá, ¿cómo puedes proteger a alguien de los abusos del Poder Ejecutivo cuando en ese momento quizá el Poder Ejecutivo era distinto que el nuestro? Y en efecto, el Poder Ejecutivo de ese entonces era distinto, y muy distinto que el nuestro, porque cuando esta garantía se desarrolla en la Francia revolucionaria, estamos en la época previa y durante y posterior a la Revolución Francesa. Y como ustedes lo saben por sus clases de historia, en la Revolución Francesa lo que el pueblo francés buscaba es la igualdad de condiciones entre todos los ciudadanos, lo que implicaba que naturalmente existían representantes del llamado tercer estado o del pueblo que iban directamente a defender los intereses del pueblo ante el parlamento elegido precisamente para esos fines. Este parlamento, siguiendo el sistema inglés, un sistema republicano, buscaba crear consensos entre los distintos parlamentarios para que se tomen ciertas soluciones. Entonces, el rey no le convenía, por ejemplo, que tuvieras en una votación a personas que se opusieran a ti. ¿Por qué? Porque esas personas que se oponen a ti definitivamente no te van a generar un buen momento. De ahí que para evitar o reducir la votación de estas personas, por ejemplo, el rey hacía uso de lo más importante que tiene el Estado para poder presionarte, los impuestos. ¿Y qué es lo que hacía con los impuestos? Presionaba
la entidad recaudadora y decía que tú te estabas apropiando de impuestos y de esa forma era fácilmente procesar penalmente a una persona y hasta que ello se demuestre, pues ya habrían pasado varios años. Su culpabilidad era más bien célere y la declaratoria de inocencia tomaba mucho tiempo. Lamentablemente, no tener quórum del tercer estado, del pueblo en sentido estricto, es que la Asamblea decretó una famosa ley que implicaba la imposibilidad del Estado francés de detener ni procesar a una persona que esté ocupando un cargo en el Parlamento. Y esta lógica es la siguiente, como le estaba anunciando hace unos instantes. ¿Por qué no quiero atacar a esta persona? ¿Por qué quiero darle hasta cierto punto ciertas facilidades? Porque esta persona tiene una importancia vital para la sociedad. Que esta persona llegue como integrante del tercer estado del pueblo a votar sobre las decisiones públicas de lo que está pasando en este país, entonces ese funcionario tiene necesariamente que tener un cierto respaldo. ¿Qué es lo que pasaba? El rey te detenía porque era el rey era el que dirigía la policía. Estamos hablando de la monarquía absolutista francesa del siglo XIX. Tenía a su poder a la policía. La fiscalía era un órgano supeditado en ese momento a lo que el Poder Judicial decidiera. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, si uno ve el panorama completo, sí tenía un sentido que existan garantías como la prerrogativa, en un contexto en el cual difícilmente tú tenías la posibilidad real de poder ejercer la representación que tú has generado libre de intereses cuando podías ser influenciado y sobre todo podías ser sancionado si le caías mal a la autoridad del presidente, bueno, a la autoridad del rey. Por eso es que esta garantía se crea, pues son los asambleístas cuando los trasladan de la sede de la asamblea a un cuarto en el roof de donde se jugaba pelota, deciden sacar precisamente esta, entre comillas, viveza criolla de quitarle un voto a la oposición a través de que esta persona no se presente, que el congresista elegido para representar a ese estrato no se presente, era una práctica muy usual. De igual manera, para generar casos en contra de los asambleístas se podía acudir en su momento a la agencia tributaria que podría generar un caso en contra de esta persona. Ese es el sentido por el cual originalmente se creó esta garantía. Ahora, quiero hacerles una pregunta justamente sobre este sentido original. ¿Ustedes creen que en nuestro país, que es un país que no existen reyes, se justifica, si sabiendo que ese fue el fin inicial, proteger al ciudadano de la influencia que tenga una persona con poder absoluto como es el rey, se creen que todavía se justifica o no se justifica la existencia de esta garantía? Los dejo hablar, por favor. Damas y caballeros, ¿se garantiza o no se garantiza? Les doy 2 minutos para que lo piensen.
¿Tenemos ya la respuesta o necesitan un par de minutos más? La pregunta es simple. Si en la Francia revolucionaria francesa la garantía de inmunidad parlamentaria se crea con un objeto que era proteger al ciudadano de los abusos que contra él, ejerciendo la función pública, puede cometer el rey en su contra, si eso es así, esa justificación que se creó en ese entonces, en fines del siglo XIX, se mantiene hasta ahora en vigor, y que la razón de ser de la inmunidad parlamentaria es evitar el procesamiento penal directo de un alto dignatario. ¿Eso es así? Doctor Daniel, buenas noches, le saludo Henry Ventura. Depende de la Henry, lo escucho. depende de la perspectiva que se le vea, ¿no? Tiene un punto a favor o en contra, ¿no? Lo que pasa es que si es una cuestión política, injustamente un parlamentario puede ser perseguido por su idea política, ¿no? Pero últimamente se está viendo que hay muchos casos de corrupción, pues, ¿no? Entonces ellos alegan inmunidad, inmunidad porque eso le da, pues, la inmunidad, pero lamentablemente los tiempos están cambiando, ¿no? Eso lo que, o sea, fue creado con una finalidad, ¿no? Pero en estos tiempos, lamentablemente, la corrupción ha penetrado tanto hasta el Congreso que ya, a veces como que ya no cae de madura la situación, ¿no? O sea, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. No sé qué dirán los doctores, ¿no? Aquí presentes. Gracias por la oportunidad. ¿Se justifica o no se justifica, damas y caballeros? Buenas noches. Buenas noches, doctora, la escuchamos. No escuchamos de la pero ¿puede repetirlo, por favor? En simple, la finalidad con la cual se crea la inmunidad parlamentaria era proteger al alto dignatario de denuncias que pudieran afectar su honor o que lo tuvieran mantenida por un Doctor Daniel, su estado audio. X y la llevan detenida. La pregunta es, ¿se escucha mejor? Henry, ¿se escucha mejor? Ahora sí, ahora sí. Gracias. La pregunta es la siguiente. Si la finalidad inicial en el tema de la prerrogativa de la inmunidad era evitar que el rey pudiera hacer algún acto de abuso sobre el procesado, que era un alto dignatario, específicamente un parlamentario, y ese fue el origen de la idea de parlamento y la idea de inmunidad parlamentaria, pero era un temor de que el rey pudiera hacer algo que realmente sí tenía un poder sobre el Poder Judicial porque había nombrado a los jueces, tenía un poder sobre la policía porque la policía se encontraba dirigida por él, para poder afectar de alguna manera a la persona. Si tenía ese poder, sí lo tenía. Mi pregunta es, ahora, en un contexto actual, en el Perú, por ejemplo, en el cual no hay rey, ¿se justificaba la existencia de esta figura denominada inmunidad parlamentaria? ¿O, por el contrario, esta figura debió haber sido dejada de lado? ¿Qué opinan? Doctor Daniel, buenas noches. Le saluda Sergio Quispe. Doctor, muy buenas noches, lo escuchamos. Bueno, en cierta forma podemos decir de que esta figura sería bueno en el sentido de que había que proteger, cautelar en cierta forma a altos dignatarios dentro, en el tiempo que ejerzan la función. Empero, esto en el transcurso de los años en que hemos podido notar, es que ha venido a menos. Tal es así que por ejemplo, los congresistas y algunos altos dignatarios a veces han cometido hechos y se han amparado en esa inmunidad, ¿no? Entonces eso ha sido cuestionado, sobre todo por la población, ¿no?
Entonces, eso ha motivado incluso, ¿no?, que se planteen proyectos de ley a efecto de que ya los congresistas, por ejemplo, no puedan gozar de esa inmunidad parlamentaria propiamente dicha, en la que se escudaban para no ser investigados, para no ser juzgados, ¿no? Y había que esperar que ellos concluyan su mandato y luego recién investigarlos o aperturar una investigación y procesarlos, lo cual, en cierta forma, esto la población pues no lo ve con buenos ojos, tanto más si se ha visto de que altos dignatarios o funcionarios, o sea, han cometido, digamos, delitos durante su función, durante su gestión, ¿no? Entonces, por ahí, en cierta forma, esto se ha hecho un mal uso de repente de la inmunidad propiamente dicha, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha creado a efecto de que el rey no pueda, digamos, cometer abusos en contra de estas personas, conforme usted ha indicado, pero en nuestra sociedad esto pues ha venido a menos, ¿no? Así como también ha manifestado Henry al intervenir, ¿no? Sí, en efecto, doctor, totalmente de acuerdo en su comentario. Inicialmente, pues, se tenía la buena intención y realmente en Francia sí sirvió, porque cuando el Parlamento se atrincheró en sus fueros y dijo, ¿saben qué? Aquí no sacan a ninguno de nuestros miembros porque lo que estamos haciendo es más importante de lo que ellos pudieron haber hecho. Entonces, dijeron, bueno, si es que eventualmente de repente esta persona sí, pues exista una causa real, vamos a nosotros asumir la función de verificar si es que esta causa era real o no, y vamos a decidir si levantamos o no la inmunidad de esta persona y autorizamos que el Poder Judicial lo procese o que se lo arreste. Esta es la inmunidad de arresto, inmunidad de procesamiento, que en su momento existió, ya no existen, y ese fue su origen. Solo los padres podían determinar si era procedente o no era procedente el levantamiento de esta medida. Ahora, en la actualidad, ¿existe la prerrogativa? En la actualidad se partió de que no se justificaba. El gobierno de Vizcarra en su última fase confrontó bastante fuerte al Congreso de la República y dentro de la reforma política incluso sometió a un referéndum si es que debía o no debía modificarse la Constitución para quitarle la inmunidad parlamentaria a los congresistas. Y dicho sea de paso, esto fue aprobado y se les quitó la inmunidad parlamentaria. Ahora tienen un sistema distinto. Y esto ha modificado también el Código Procesal Penal recién en julio de este año, en el que se tiene un sistema de fuero privilegiado siguiendo el sistema colombiano. ¿Cuál es el sistema de fuero privilegiado? En el sistema de fuero privilegiado, que es un calco de lo que pasa en Colombia, tú ya no tienes como parlamentario la prerrogativa o la garantía institucional, como lo quieras llamar, de contar con el pronunciamiento previo de tus pares, la autorización previa del Congreso para poder arrestar, sino que, por el contrario, de forma posible que es ahorita absolutamente posible que una persona que está en el Parlamento sea procesada. Sin embargo, para evitar que exista algún tipo de influencia política, para que la corte más alta del sistema de este caso, y de esta manera brindarle una mayor garantía a los altos dignatarios, es que se cambió el sistema. Se deja un sistema de inmunidad parlamentaria para pasar a un sistema de fuero privilegiado en el cual el juzgamiento de la persona está a cargo de la Corte Suprema de la República. ¿Qué implica? Antes, por ejemplo, un alto dignatario era procesado en un fuero ordinario, un juzgado, pero tenía que el Congreso autorizar previamente el procesamiento y el posterior arresto de esta persona. Sin embargo, ahora puede presentarse una denuncia contra un congresista que está en actividad y el Congreso no puede hacer absolutamente nada, ni es requerido para emitir una opinión. Directamente, un juez de la Corte Suprema al cual ha recibido una denuncia, ya se encuentra dirigiendo la investigación preparatoria contra esta persona. Entonces, ¿es posible hoy por hoy directamente procesar a un congresista? Sí, ese es el sistema de fuero privilegiado. ¿Qué implica el fuero privilegiado? Que la Corte Suprema es la que te procesa. ¿Qué más implica? Que quien te investiga va a ser el fiscal de la nación.
Y esto, naturalmente, fue en materia de modificación en julio de este año. Porque dentro de las últimas leyes que aprobó el Congreso de la República, precisamente se encontraba esta, las leyes para implementar esta reforma constitucional y trasladarla al Código Procesal Penal. Sobre este punto, entonces, ¿qué es lo que se tiene ahora? Un sistema de fuero privilegiado, que implica procesamiento por la Corte Suprema. ¿Quiénes lo tienen? Solo 3 altos dignatarios. ¿Quién? El congresista en ejercicio, el miembro del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo. La pregunta es, ¿solo se cuestiona en nuestro país a los congresistas o hay otra persona que tiene inmunidad que también se le cuestiona? Por supuesto que esta persona con inmunidad que también se le cuestiona es el presidente de la República. Y lo interesante es que el presidente de la República todavía mantiene una inmunidad absoluta, es decir, nadie puede acusar penalmente a un presidente en ejercicio. Curiosamente, cuando Vizcarra aparentemente estaba alegando, y vemos que esto no ha sido así, luchar contra la corrupción, en lugar de luchar contra la corrupción y desaparecer la figura de la inmunidad de forma total, incluso para el propio presidente de la República, pensó tan solo la inmunidad del Congreso, mas no propuso en la reforma constitucional una reforma completa de inmunidad, que se acabe la inmunidad para todos, incluido para el presidente de la República, y así los presidentes pudieran responder penalmente por actos cometidos antes de su función o en el ejercicio de su función sin ejercer función pública. ¿Por qué? Porque el fuero privilegiado no se aplica a todo tipo de delitos. Conforme lo establece la Constitución y es desarrollado también el Código Procesal Penal de 2004, el proceso penal contra altos dignatarios por delitos cometidos sin ejercer la función pública es de materia de conocimiento de la Corte Suprema vía fuero privilegiado. ¿Cómo es esto? ¿Qué es un delito sin ejercer la función pública? Vamos a los casos reales. Por ejemplo, si un congresista le es, como vimos en el caso de Fujimori y Montesinos, recibe dinero del Estado para emitir un pronunciamiento a favor de una bancada determinada y comete de esta manera el delito de peculado, esta persona podría responder penalmente sí. Y este sería un delito en el ejercicio de la función pública. ¿Por qué? Porque para poder recibir ese dinero está ejerciendo la función pública de congresista de la República. ¿Qué otro tipo de supuesto podría entenderse como un delito en ejercicio de la función pública? Por ejemplo, si un ministro determinado emite un pronunciamiento determinado, emite normativa determinada que permite la adquisición un decreto de urgencia, y ese decreto de urgencia permite la adquisición, en virtud de ello, de determinados bienes. Sin embargo, se da cuenta después, se descubre que existió entre el sector dedicado a proveer estos bienes y el ministro un acuerdo para que se emita esta norma. Eso también es un delito en el ejercicio de la función pública. Si estamos hablando de delitos ejerciendo la función pública, no de llamados delitos de función, sino delitos de ejercicio de la función pública, estamos frente al antejuicio. Por el contrario, si hablamos de delitos sin ejercer la función pública, por ejemplo, matar, robar, violar a una persona, porque ha habido de todo en el Congreso de la República, en su momento, si estos delitos son perseguidos o son vistos por el sistema de fuero privilegiado. Dentro de los supuestos que hubo un tema muy interesante es el caso Rospigliosi y Capurro. ¿Qué pasó en el caso Rospigliosi y Capurro? El Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento en un habeas corpus a favor planteado en su momento por la defensa del ex ministro del Interior, Rospigliosi y Capurro. ¿Qué es lo que se le imputaba? Se le imputaba 2 muertes de manifestantes en el denominado Arequipazo. ¿Qué es lo que pasó en el Arequipazo? Se habría, según la imputación, utilizado fuerza más allá de la necesaria para repeler a los manifestantes, lo que ocasionó la muerte de estas 2 personas. ¿Y a quién se le imputaba la responsabilidad penal? Tal como sucede ahorita con el caso de los ministros del Interior en la época del señor Merino, que se les imputaba, ¿qué se le imputaba a Rospigliosi? Haber dado la orden precisamente para poder ejercer el uso de fuerza y que esta habría sido desproporcionada. En base de esa imputación, la Fiscalía de la Nación decía, dado que este es un delito, no es un delito de función, este es un delito que debe ser visto por el fuero común, no tiene esta persona el derecho al antejuicio político. Tengo que ver esto, que lo vea un fiscal común y no lo voy a ver yo como fiscal de la Nación, que soy el que tiene las competencias para aforados. En ese caso, quien se pronunció era la ex fiscal Adelaida Bolívar. En virtud de este pronunciamiento,
Rospigliosi presenta un habeas corpus, diciendo que la fiscal se había apartado del procedimiento predeterminado establecido por la Constitución. ¿Qué es lo que te decía ese procedimiento? Si tú eres un alto dignatario en el ejercicio de la función pública, pues tienes derecho al antejuicio. ¿Y qué es lo que dijo el TC? Que si bien estamos frente a un delito que es lo que se denominaría delito común, como es el homicidio, el delito de homicidio se cometió ejerciendo, según la imputación, la función pública. Entonces, la investigación tiene que ser una investigación a un aforado. Por ende, estamos en un delito que requiere este tipo de procedimiento y en su momento, dado que la denuncia fue archivada, el caso fue declarado, se produjo la sustracción de la materia, pero para efectos gráficos a futuro, lo que el TC estableció es fundamental. Dijo, no tiene que distinguirse entre delito ejerciendo la función pública y delito sin ejercicio de la función pública. Esta distinción entre delitos de función y delitos comunes no aplica en este caso, porque hay los delitos comunes que pueden ser ejercidos cometiendo la función pública, como es el delito de homicidio en el caso Rospigliosi y Capurro. Hace un momento el doctor Frank Panduro Hernández tenía la mano levantada y para no cortar la explicación es que no le di espacio, pero ahora se lo puedo. Doctor Frank, lo escuchamos. Doctor Frank. Bueno, sobre este primer aspecto del proceso contra funcionarios públicos, que por cierto, cuando estamos hablando del sistema de fuero privilegiado, se sigue el sistema normal, es decir, un sistema de investigación preparatoria, acusación y procesamiento normal. No existe una autorización para poder procesar directamente al congresista, miembro del TC o al defensor del pueblo. Y tampoco existe ningún requisito adicional. De ahí que sigue las reglas del proceso penal común con una pequeña diferencia, que quien ejerce las veces de juez de la investigación preparatoria no es un juez de primera instancia en sentido normal, sino va a ser un juez designado para tal efecto por la propia Corte Suprema, y de la misma manera quien se encarga de procesar ello es la Fiscalía de la Nación. Hasta este punto, y un fiscal supremo será quien presente esta investigación. Hasta este punto, ¿algún tipo de duda, algún tipo de consulta? Muy bien. Este es un tema bastante denso, abstracto, y quiero comenzar con otro que es importantísimo, que en esta misma lógica ya hemos visto qué pasa cuando estamos por delitos cometidos por funcionarios públicos ejerciendo la función, sin ejercer la función pública. Quiero el segundo punto, el segundo bloque también importante, que es de delitos cometidos por funcionarios públicos sin ejerciendo la función pública, y que podrían generar el llamado derecho al antejuicio, y cómo esto tiene sus efectos procesales en los cuales sí existen requisitos de procedibilidad que tienen que satisfacerse antes de poder ejercer la acción penal. Pero para esto vamos a tomar un pequeño break, son las 8:30 prácticamente. Tomémonos hasta las 8:40, un break de 10 minutos para dentro de 10 minutos volver y dialogar a profundidad sobre este punto y relajar un poco las ideas. Muchas gracias, nos vemos en 10 minutos. Damas y caballeros, volvemos con nuestra clase del día de hoy con el tema de la segunda parte de los delitos cometidos por funcionarios públicos y el proceso especial para estos delitos. Ya hemos anticipado en una primera parte los delitos en los cuales no se ejerce la función pública, los que están ahora en la actualidad después de la reforma en la Constitución a la cual hacíamos referencia, agrupados dentro del sistema de fuero privilegiado. Existe otro que tiene un sistema distinto, que es el denominado sistema de antejuicio político, que es el que vamos a hablar a continuación. La Constitución política nuestra tiene una serie de prerrogativas procesales destinadas a beneficiar y de una manera hacer más dificultoso el procesamiento de una persona, pero no es una dificultad en abstracto, sino que tiene un sentido. Dado que se desea descartar que exista detrás de una denuncia un móvil político, sino que la denuncia sea jurídica en sentido estricto, se le otorga al Congreso de la República la capacidad para discernir si la denuncia planteada obedece a fines políticos o realmente es una denuncia que puede existir una causa que podría arribar en su momento con la condena de la persona. Si es que se autoriza el procesamiento, se sigue
procesamiento bastante similar, con algunas características que ya veremos, al sistema de fuero privilegiado, es decir, la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación están obligadas a llevar este caso, y es en esta instancia donde se determina la responsabilidad penal de una persona, siguiendo los procesos tal cual se siguen en proceso común. No existe ninguna diferencia en respecto al tipo de procesos, más sí en el órgano que se encarga de poder procesarlos. Tanto en el fuero privilegiado como el sistema de antejuicio político, en ambos es exactamente lo mismo. Quien se encarga del procesamiento es la Corte Suprema. De ahí que la Corte Suprema ahora está prácticamente convertida en un espacio bastante frecuente, recurrido por personas que tienen una alta función. Bueno, hasta este punto hemos presentado brevemente de qué va y cuáles son sus principales notas características. Lo primero que tenemos que tener claro es que tiene exactamente el mismo sistema que tiene la Corte Suprema. Bueno, tiene el mismo sistema que tiene la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema en ambos casos es el mismo. Lo único que lo diferencia de forma clara es la existencia de un antejuicio. ¿Qué implica el antejuicio? Para ponerlo en otras palabras. En el antejuicio se plantea la potencial existencia de un hecho que puede configurar responsabilidad penal contra una persona en concreto. Si se sigue esta acusación, que tiene estos términos penales que estoy haciendo referencia, se inicia un procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual eleva esta información ante la Comisión Permanente y después es sostenida frente al Pleno, quien decide si se acusa o no se acusa constitucionalmente a esta persona. Si se habla de responsabilidad penal en sentido estricto, lo que se hace es se sigue un antejuicio político. Si la acusación constitucional, por el contrario, ve infracciones a la Constitución más que delitos y las infracciones a la Constitución pueden conllevar a la inhabilitación de una persona, se sigue el otro extremo, que es el que se le siguió hace poco al señor Vizcarra, que es el denominado juicio político. ¿Y en qué deriva un juicio político? En que al haber contravenido la Constitución, se te pueden imponer determinadas sanciones que te impiden el ejercicio de la función pública. Son las dos opciones que puede desencadenar una acusación constitucional. O desencadena un antejuicio político cuando hay carga jurídica penal, o desencadena en un juicio político si es que lo que existe es existe una contravención a la Constitución, la cual debe ser evaluada por el Pleno, y el Pleno decide la aplicación de determinadas medidas en contra de la persona a la cual se le ha seguido el juicio político. Este sistema tiene su origen en el sistema americano, específicamente si ustedes pueden ver el sistema impeachment, que es el que fundamenta la posibilidad de impugnar a través del Congreso a una persona que está realizando una actividad delictiva o que la ha realizado en el ejercicio de su cargo, y para evitar que existan móviles políticos y dada la importancia de la función que esta persona realiza, es que se le otorga al órgano del Congreso, en ese caso el Senado, la capacidad de evaluar la responsabilidad política o no de esta persona. ¿Cuál es el problema real del antejuicio político, al igual que el problema real que tenía la inmunidad parlamentaria? En ambos casos es exactamente el mismo. ¿Cuál es? Que tanto en la inmunidad parlamentaria, que ya no existe y ahora es fuero privilegiado y que el procesamiento es directo, como en el sistema de antejuicio político que presupone la existencia de una acusación constitucional, el órgano que delibera si es que procede o no procede la denuncia no es un órgano técnico. El Congreso de la República no es un órgano que te pueda definir pues claramente cuáles son los delitos o cuáles son los hechos. El Congreso de la República te puede definir en efecto si a entender del Congreso existe o no existe sobre un hecho calificado previamente por especialistas, un hecho jurídico. Uno diría, no, pero el Congreso también tiene asesores, los cuales realmente desempeñan siempre una excelente función. Pero quienes votan acerca de la juridicidad de la acción y el descarte de una causa política no son los asesores, sino son los congresistas. De ahí que se planteó dentro del sistema de reforma que no sean los congresistas quienes determinen si se pase o no pase una acusación, sino sea otro tipo de órgano. Ese tema todavía ha quedado en pendiente, no existe mayor trabajo ni intención de reforma sobre el punto, pero sería más adelante interesante abordarlo. ¿Cuál era uno de los principales efectos de que se emitía la acusación constitucional? Que obligaba al fiscal de la nación a presentar una denuncia en contra del funcionario público frente al cual se ha
sea acusado constitucionalmente. Es decir, en ese entonces, con la lógica del antiguo código, la cual está presente en la Constitución del 93, lo que se hacía era, se formalizaba la denuncia en contra de esta persona. Y el juez de la investigación, bueno, el juez instructor, en la lógica del antiguo código, estaba en la obligación de aperturar instrucción en contra de esta persona y no tenía mayor espacio de autonomía. Esto fue severamente, bastante duramente cuestionado por los sectores que estaban vinculados, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y con razón. Y el Tribunal Constitucional también les dio la razón, porque esta es una afectación directa a su autonomía. El Congreso puede decidir que el hecho no es político, pero el Congreso no puede decidir si el hecho es jurídico o no, porque el titular de la acción penal no es el Congreso de la República. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Quien debe decidir si esto es o no es un delito y decidir autónomamente si promueve o no promueve la acción penal es el Congreso. Pero bajo la lógica de la Constitución lo que se está haciendo es obligar prácticamente a que si en la lógica, en el código, en el lenguaje del nuevo código, si el Congreso acusa constitucionalmente a uno de los altos dignatarios del artículo 99 de la Constitución, lo que obliga inmediatamente es al fiscal de la Nación a formalizar denuncia. No puede archivarla, porque es un mandato constitucional. Y después también aperturar investigación preparatoria en contra de este alto dignatario. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, quieres seguir un proceso contra una persona? Esta persona es un alto dignatario, como es el caso actual que les comenté al inicio de esta clase, del caso de Manuel Merino. Al quien se le imputa un delito en el ejercicio de la función pública. ¿Por qué? Porque si bien el homicidio contra Brian e Inti, que se está investigando, es un delito común, porque el delito de homicidio es un delito común, para ser cometido requirió del ejercicio de la función pública. Y ese ejercicio de la función pública cometido en su momento, según la imputación de la Fiscalía por el señor Merino, hace que él tenga derecho automático al antejuicio político. Es decir, que el Congreso debata, en primer lugar, cuáles son los hechos por los cuales va a ser acusado, y los hechos vinculan directamente al fiscal. Esto fue materia, por ejemplo, de análisis en el caso de los cuellos blancos, en el cual precisamente la extradición que se quería dar contra el ex juez supremo Cesarino Stroza tenía como fundamento, oiga, el Congreso autorizó el procesamiento solo por unos términos. El juez de la investigación preparatoria no puede aceptar que la Fiscalía, sin que previamente le haya pedido autorización al Congreso, amplíe por nuevos hechos, lo cual es técnicamente correcto, porque si va a ampliarse nuevos hechos, tiene que la acusación versar sobre esos nuevos hechos. Si va a cambiarse la tipificación jurídica, también tiene que solicitarse la autorización previa al Congreso. Ese es el problema del antejuicio de la acusación constitucional, que el límite le pone un corset de fuerza bastante intenso al Ministerio Público, lo cual desde mi perspectiva es innecesario. Debería, como propuesta alternativa, y eso, de esa idea soy yo, seguirse también a los altos dignatarios si es que se desea concederles algún tipo de prerrogativa, seguirse el procedimiento de fuero privilegiado, es decir, que no esté sujeto el Ministerio Público ni el Poder Judicial a los términos fijados por la acusación constitucional. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué pasa si ya, pues, por ejemplo, el fiscal de la Nación mañana dice, no, o sea, la fiscal, ¿sabe qué? Yo estoy ahorita deseosa de investigar este tema, me parece que la muerte de Brian e Inti son bastante importantes, y yo formalizo la investigación preparatoria. No se espera que sea de una acusación constitucional. ¿Qué es lo que podría hacer la defensa? La defensa puede plantear un medio de defensa técnico denominado cuestión previa, el cual tiene la lógica de este sentido. Cuando la acción es ejercida y no se satisfacen ciertos requisitos de procedibilidad, lo que corresponde es precisamente que este requisito de procedibilidad se subsane. Y el tiempo que demore en subsanar este requisito se suspende los plazos de prescripción. Ahora, esto naturalmente en la práctica no ha sucedido que el fiscal de la Nación haya formalizado la investigación preparatoria contra una persona que tenga una acusación constitucional sin que ésta haya sido debidamente y anteriormente aprobada por el Congreso, pero si sucediera, lo correcto técnicamente es plantear este medio de defensa, que es la denominada cuestión previa. Otro punto adicional bastante interesante es el ámbito temporal de esta garantía. La acusación constitucional y el derecho a tener un antejuicio político no solo se dan durante el tiempo que la persona está ejerciendo el cargo, sino que se
mantienen en el tiempo por 5 años más. Desde el momento en el cual él cesa, existen 5 años más para emitir un pronunciamiento sobre este punto. Y luego de estos 5 años, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, una persona sigue siendo procesada luego de los 5 años, lo que va a suceder y lo que en la práctica ha sucedido es que los casos se convierten y dejan de estar de competencia de la Corte Suprema y se van a un juzgado ordinario, igual de una fiscalía deja de estar en la Fiscalía de Nación y se va a una fiscalía normal. ¿Y cuáles han sido los casos en los cuales eso se ha producido? Ese es el caso, por ejemplo, de los procesos seguidos a Alberto Fujimori cuando ya no ejercí, que se iniciaron cuando él tenía el derecho al antejuicio, pero como duró mucho tiempo, el tiempo de extradición ya había pasado esos 5 años para seguirle una acusación constitucional, entonces luego de transcurridos 5 años que dejó el ejercicio de la presidencia, era totalmente posible iniciarle una investigación común por delitos ejercidos con la función pública, porque el derecho al antejuicio solo dura 5 años. 5 años del momento en el cual la persona sale. Además, ¿qué más puede criticarse o también puede destacarse de la acusación? Es que su finalidad inicial era clara. O sea, no tenía el mal sentido de buscar que se dé impunidad a favor de ciertos funcionarios, sino tenía como objeto evitar que estos altos funcionarios dediquen su tiempo precisamente hacia la defensa y de esta manera se distraigan de la función pública que tienen. Primer punto. Segundo punto, es una forma de protegerlos ante un ejercicio eventual político de instituciones jurídicas como son el Ministerio Público y la Corte Suprema. Es decir, se blindaba al funcionario del propio sistema de persecución penal. ¿Por qué yo lo critico y por qué esta idea no me parece coherente? En el sistema actual, al menos en los términos formales que se manejan, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la presunción de independencia. Es decir, una de las garantías que se le reconoce a un juez es que responde a su propio criterio, no responde al presidente de la República. De igual de la misma manera, el fiscal de la Nación no responde a los deseos del presidente de la República. ¿Por qué? Porque tanto el Poder Judicial, tanto el Ministerio Público tienen autonomía plena, el Poder Judicial porque es un poder del Estado, tiene autonomía mayor, y el Ministerio Público porque es un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Qué es lo que implica ser un órgano constitucionalmente autónomo? Que el Ministerio Público puede, por ejemplo, solicitar su propio presupuesto y no le debe dar cuentas a nadie de sus acciones más que a sí mismo, y en su momento, si es que hubiera una infracción funcional, ante la Junta Nacional de Justicia. Entonces, en ese sistema en el cual no puede haber influencia política sobre el sistema jurídico, formalmente al menos, desde mi perspectiva, no se justifica el mantenimiento de la garantía de la prerrogativa de acusación constitucional, en los términos al menos que está fijado. Sí es más razonable el sistema de fuero privilegiado, porque en buena cuenta el fuero privilegiado, tanto el MP como el PJ tienen una mayor libertad para poder emitir algún tipo de pronunciamiento sin que este pronunciamiento pudiera de una manera u otra afectar su independencia, porque no le deben nada a nadie, que un sistema en el cual, el que tenemos actualmente, el antejuicio, en el cual ellos no pueden hacer mucho si es que la acusación constitucional que ha sido aprobada por el Pleno fija hechos o fija delitos que de repente pueden ser ajenos a lo que se está investigando o puede que no sean los delitos específicos, con lo cual se estaría afectando la eficacia de la investigación. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta, un comentario? Los escucho. Doctor, ¿pudiera explicarnos el caso del expresidente Vizcarra? Él fue, bueno, objeto de una acusación constitucional, ¿no? Y ahora está afrontando un proceso. ¿Eso podría explicarnos un poco como ejemplo, doctor, con el tema que está tratando? Sí, claro, con muchísimo gusto. En el caso del expresidente Vizcarra, él tiene dos temas. Él tiene, por un lado, temas de carácter personal, es decir, delitos ejercidos, delitos
comunes en sentido estricto, por los cuales él va a responder en su momento en base a las acusaciones planteadas por dos compañías, ICSA y Obrainsa, por hechos que habrían sucedido durante el periodo en el cual él era el gobernador regional de Moquegua. Durante el tiempo que él era presidente de la República, no se podía procesarlo penalmente por estos hechos, porque estos hechos prácticamente no serían delitos de ejercicio de la función pública y no es posible procesarlo penalmente durante el tiempo que él ejerce la función pública. Por eso la acusación se mantuvo en stand-by en ese aspecto y el proceso también. ¿Por qué? Porque no podía hacerse nada en contra del señor Vizcarra mientras él estuviera en el cargo. Y ni por delitos de función ni por delitos de ejercicio de la función pública. Para poder vacarlo, se tuvo que hacer un proceso de vacancia por incapacidad moral al haber hechos que, según el Congreso de la República, constituirían delitos. Precisamente sobre la base de esta información de estas dos empresas se constituyó que habría un grave caso de corrupción. Entonces, si estamos frente a un caso de ello, deberíamos ver cuál es la imputación que se le está dando al expresidente. Es una imputación por delitos en el no ejercicio de la función pública. ¿Qué es lo que debe hacerse contra el expresidente? ¿Debería seguir siendo procesado con una garantía? No. Como estamos hablando de delitos cometidos antes de que sea presidente, delitos cometidos sin ejercer la función pública, él no tendría por esos delitos derecho a la acusación, derecho al antejuicio político y no podría ser acusado constitucionalmente. Y por eso esos casos son vistos en el fuero normal, el fuero común. Quien los está viendo es el equipo Lavallato y se están viendo frente al proceso común. Distinto es el caso, por ejemplo, de la imputación generada en su contra por el caso de este caballero llamado Richard Swing, en el cual sí se lo está investigando por un delito ejerciendo la función pública, que sería el tráfico de influencias. Mientras él era presidente de la República, la fiscal de la Nación emitió un pronunciamiento diciendo que no se le podía investigar ni se le podía acusar. Por eso el procesamiento y la acusación contra el resto de personas, contra Richard Swing, la secretaria y el resto de personas, siguió su curso, se consiguió ahora colaboradores eficaces y eso siguió su curso y en este momento sigue siendo investigado. Por un lado, pero contra él no se le pudo investigar porque era presidente de la República en ese entonces cuando el escándalo salió. Pero después, cuando el caso se enfrió, cuando él ya salió de la presidencia de la República, a él se le tiene que investigar, pero tiene que, para poder formalizarse la investigación preparatoria en su contra, seguírsele una acusación constitucional en su contra. Es decir, se tiene que acusarlo del tráfico de influencias que supuestamente habría realizado para la contratación de Richard Swing y distintos temas vinculados a ello. Entonces, ese es el sentido. Tiene que seguirse este proceso y luego de este proceso es que finalmente se va a determinar la responsabilidad penal de él en el fuero especial. Si es que se le sigue el antejuicio, si se aprueba la Constitución Constitucional, entonces va a ser la Corte Suprema quien determine su responsabilidad penal. Ese es el sentido. También, ¿qué se le siguió? A él se le acusó constitucionalmente, como yo lo dije hace un momento, la acusación constitucional que a él se le siguió no es por el tema de Richard Swing, sino es por el otro tema, el tema de, hasta donde recuerdo, de las vacunas, de la doble vacuna y los supuestos que habría cometido esta persona en el ejercicio de su cargo. Entonces, esto generó una investigación en su contra, generó que el Congreso le siga y le acuse constitucionalmente y le siga el otro mecanismo, que no es el juicio político solamente, sino es el antejuicio, perdón, es el juicio político. ¿Por qué? Porque consideraba que se había infringido la Constitución y que llevó el que se le haya seguido un juicio político conllevó a que se le aplique una sanción política de inhabilitación en el cargo, en cualquier cargo en el ejercicio de la función pública. Ese fue el sentido del proceso que se le llevó en su momento. Se lo acusó constitucionalmente, pero por una infracción de la Constitución, y eso derivó en la imposición de una sanción de carácter política, como es la inhabilitación para el ejercicio del cargo de la función pública. Muchas gracias por la aclaración para poder permitirme, sobre la base de ese ejemplo, explicar el caso de el expresidente Vizcarra. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Es en este momento que la pueden hacer. Otra pregunta, no sé si, disculpe que use confianza. No, por favor, doctor, está en todo su derecho, yo con gusto. Respecto a la excongresista Mariana León, ¿no? ¿Recuerdan? Luciana León. Luciana León, sí.
no sé, por ejemplo, en ese caso, doctor, ¿pudiera explicar algo, por favor? Claro, en el caso de la ex congresista Luciana León se le imputa el delito de tráfico de influencias, específicamente para poder haber realizado ciertas gestiones al interior del Congreso y gestiones realizadas al interior del Ministerio de Economía en favor de la Municipalidad de La Victoria. Entonces, en ese caso concreto, dado que lo que ella se le imputa es un delito ejerciendo la función de congresista, ella tiene derecho al antejuicio político. Y en virtud del antejuicio político, es que ella tenía que ser acusada constitucionalmente para que pueda autorizarse su procesamiento. Más detalles del caso no los tengo, no sé cuál habrá sido el resultado de la investigación, no lo pude llegar a saber. Pero lo que sí supe de la investigación es que un extremo de las personas que en ese momento también Luciana León tenía derecho a la inmunidad parlamentaria y el antejuicio porque era congresista, eh, no sé en qué habrá quedado ese caso. Finalmente sé que los otros imputados sí estaban en prisión preventiva, pero el caso de ella no pude llegar a saber más de ese caso. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Doctor Daniel, un comentario. Sí, es con respecto a la incapacidad Claro. moral. Es una figura constitucional muy manoseada y no se tiene claridad de los hechos. Se ha vacado dos presidentes seguidos del régimen anterior y bueno, ahora se quiere vacar a Castillo por una supuesta incapacidad moral. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Gracias por la respuesta. La figura de la incapacidad moral está muy vinculada, o la han vinculado específicamente la posibilidad no oficial de vacar a un presidente sobre la base de la idea de que este presidente habría cometido presumiblemente un delito, dado que no es posible acusar constitucionalmente a un presidente por la comisión de un delito ni responsabilizarlo, salvo las causales expresamente previstas en su momento, es que se utiliza como causal de vacancia ello. En su momento, dentro de la Constitución del 93, el primer presidente vacado por esto fue el Congreso de la República, decidió vacarlo, diciendo que tenía incapacidad moral precisamente por ello. La figura inicialmente hace referencia, al menos donde la doctrina más entendida ha tenido, no a una indignidad en el cargo por derivada de una situación política, que es el sentido de la indignidad que se debe tener, que era una incapacidad más de carácter psicológico, es decir, una persona que estuviera en problemas mentales, que es el sentido que se le debió haber dado a la norma. El término usado, ciertamente, incapacidad moral, no es muy feliz porque es ambiguo y permite una amplia gama de interpretaciones en las cuales justamente la indignidad en el cargo por presuntamente haber cometido el delito aparentemente sería una de esas causales, según el Tribunal Constitucional, y yo no lo es, pero de repente ahora cambia ya que sus integrantes se han reconfigurado en torno a sus opiniones. Desde mi perspectiva, ha sido mal usada porque la incapacidad moral no hace referencia directa, o por lo menos históricamente, a la indignidad en el cargo, sino haría referencia a la incapacidad psicológica, es decir, la locura de la persona para poder desempeñar el cargo. Lamentablemente, mientras este término no sea aclarado a través de una reforma que dé cuenta de un mayor sentido o que se establezca una interpretación vinculante o del Tribunal Constitucional o una auténtica del Congreso de la República, no vamos a tener un consenso sobre este punto. Gracias por la pregunta, don Henry. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta en especial? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Doctores, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Por favor, gracias. Bueno, necesito una consultita. En este caso, entonces, si en el supuesto caso que se le quiera seguir una denuncia al actual presidente por el tema de... Un favor, doctora, mil disculpas que le interrumpa, no quisiera interrumpirle, pero ¿le podría levantarnos un poquito más la voz porque no la escucho muy bien? Ahora, Mejor. le quería preguntar, en el supuesto caso que se le quiera seguir un proceso al actual presidente por el tema de tráfico de influencias, por este asunto del ascenso del ejército que se ha dado. Primero se tendría que hacer la demanda constitucional, entonces, y después de ello
o primero la vacancia? ¿Cuál sería el trámite a seguir en todo caso? Muy interesante pregunta. Si es que, por ejemplo, hoy quisiera determinarse la responsabilidad penal del actual presidente y quisiera poder imputársele algún tipo de cargo, ¿cuál sería el procedimiento? El primer procedimiento, lo primero que tiene que saberse es que una persona cuando está ejerciendo el cargo no se le puede acusar constitucionalmente, salvo los supuestos expresamente establecidos por la Constitución, es decir, por traición a la patria o por impedir las elecciones o por cerrar el Congreso. En el caso de tráfico de influencias no es ninguno de los tres. Por ende, per se, no se le puede seguir un proceso al presidente de la República hoy, y según la opinión de la fiscal de la Nación, siguiendo su propio criterio que en su momento siguió para el caso del expresidente Vizcarra, sería exactamente el mismo criterio ahora, es decir, no se puede investigar al presidente Pedro Castillo por eso. Sin embargo, si es que se le quiere investigar, tendría que apartársele la función de presidente para poder ser investigado por este caso. Y para poder apartársele, la causal que se está utilizando, de repente de forma laxa, es la causal de incapacidad moral. Entonces, primero debería vacárselo para poder después investigárselo y procesárselo por el tráfico de influencias, según lo establecido por la Constitución. De otro lado, lo curioso es que la causal de incapacidad moral permitiría hacer como un adelanto de opinión acerca de si esta persona habría cometido o no habría cometido el delito según los elementos con los cuales se cuenta, y en función a ello decidir si se le vaca o no se le vaca. Ese es el punto detrás. Primero tendría que vacárselo, y una vez ya apartado el cargo, ahí se tendría que iniciar la investigación por tráfico de influencias. Distinto es el caso del ministro Ayala. Los ministros no tienen inmunidad absoluta, no tienen esta protección, que el único funcionario que goza de esa protección es el presidente de la República. En el caso específico del señor Ayala, directamente como ministro de Estado, no se le puede responsabilizar, no se le puede seguir un proceso de forma directa, sino que tiene que seguirse una acusación constitucional. Es decir, ahorita lo que ha hecho la fiscal de la Nación cuando ha aperturado diligencias preliminares en su contra es que va a recolectar una serie de informaciones, después va a presentar una acusación constitucional, una denuncia constitucional, perdón, al Congreso. El Congreso, después de recibir la denuncia constitucional en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se debate en el grupo de trabajo, se analiza, se aprueban los términos, se sustenta después ante la comisión permanente, se aprueba y después se va al pleno, y solo cuando ya esté aprobada ella se puede autorizar el procesamiento contra el señor Ayala. Porque él, a diferencia del presidente de la República, sí tiene, no tiene la inmunidad total, sino solamente la inmunidad, solamente el derecho al antejuicio político, el cual no te blinda, el cual no impide el procesamiento, como así lo es la inmunidad para el caso del presidente de la República. Gracias por la pregunta, doctora Rose. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Listo. Entonces, Sí. para cerrar la noche, existe un tercer grupo de funcionarios que también tiene privilegios especiales. Y ese tercer grupo de funcionarios especiales son otros funcionarios públicos que tienen una función vital dentro del sistema. Según el Código Procesal Penal, estos funcionarios, esto no existe una ley que les da estas prerrogativas. Este proceso especial para ellos se deriva específicamente de este código, el Código Procesal Penal de 2004. Y estos funcionarios a los cuales se le da un proceso distinto son los jueces, los fiscales superiores, los miembros del Consejo de Justicia Militar, el procurador público, y en general todo magistrado del Poder Judicial y el Ministerio Público, los cuales requieren que el fiscal de la Nación indague preliminarmente su situación, después emita una disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al fiscal respectivo en función del tipo de cargo que tiene. No es el mismo procesamiento para un fiscal adjunto que un fiscal provincial o un juez superior, que se les ordene el procesamiento. Es distinta la situación en función del cargo. Si es que estamos, por ejemplo, frente a un juez superior, quien está a cargo de la investigación es el inmediato superior, que es un juez supremo. Si estamos frente a la investigación contra un fiscal provincial, quien está a cargo de la investigación es un fiscal superior. Y si estamos frente a la investigación de un adjunto, nuevamente también es un fiscal provincial quien directamente se encarga de este procesamiento. Dentro de las reglas
Para el procesamiento se siguen exactamente las mismas reglas que para otros procesos, pero con ciertas distinciones, en las cuales los órganos encargados del procesamiento de estas personas son órganos que están dispuestos específicamente en razón de la categoría del funcionario público. A mayor categoría, mayor nivel del órgano encargado del procesamiento y de la investigación, y a menor categoría, menor especialidad de dicho órgano. Pero en lo que se refiere directamente a el procesamiento de estos funcionarios, se siguen las reglas normales del proceso común. ¿Algún tipo de duda o consulta sobre este punto? Listo. No habiendo más dudas y no habiendo más consultas, quisiera pasar a una etapa final de consolidación. A lo largo de esta noche hemos visto lo siguiente. En el procesamiento penal de funcionarios públicos por delitos en general que hayan cometido, sea ejerciendo la función o sea delitos sin ejercicio de la función, pero estando dentro de un cargo público, existen procedimientos determinados que nuestra Constitución ha previsto y que el Código ha desarrollado. Para delitos cometidos sin ejercicio de la función pública, delitos opera para el caso de 3 funcionarios específicos, el denominado fuero privilegiado, que son el defensor del pueblo, los magistrados del TC y, por último, los congresistas de la República. Ellos tienen derecho a ser procesados en la Corte Suprema por hechos cometidos después de ejercer el cargo. Ese es un punto importante. Hechos cometidos antes de ejercer el cargo son vistos por el juzgado competente y por el fiscal competente. Hechos cometidos durante el lapso que ellos están ejerciendo el cargo son analizados por la Corte Suprema de la República y la Fiscalía Suprema. Ahora, para el otro grande grupo de funcionarios que cometen delitos en el ejercicio de la función o se le imputa la comisión de delitos ejerciendo la función pública, se sigue el antejuicio político, el cual prevé que sea el Congreso de la República quien determine los hechos, la calificación de estos hechos jurídicos y la procedencia de ella y descarte la existencia de un móvil político en ellos, y finalmente ordene al fiscal de la Nación que en el caso del nuevo código se formalice denuncia y se inicia una investigación preparatoria automáticamente contra este funcionario. Es bastante criticada porque de esa forma, como ustedes ven, se le quita la autonomía al fiscal de la Nación de decidir si es que en efecto este caso presenta o no un supuesto típico, por ejemplo. Para el fiscal de la Nación, por ejemplo, podría discrepar, pero según la Constitución se le obliga a hacer ello. El Tribunal Constitucional ya ha sido bastante contundente en sendos pronunciamientos en referirse que esta es una afectación directa a la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial y por lo tanto precisa y exige una pronta reforma de la Constitución para que no se obligue al Ministerio Público a formalizar una denuncia en este tipo de casos. Para el caso de otros dignatarios, pues, otras personas que tienen una función especial dentro de la República, pero no tienen ese estatus de alto dignatario, es que tienen un procedimiento especial, el cual implica que a mayor graduación o mayor importancia la función realizada, va a ser un órgano más elevado el que va a ver su caso, y mientras menor sea la importancia, un órgano menos elevado y con otras condiciones el que va a ver el caso en particular de este tipo de funcionarios, que es el tercer grupo de funcionarios. Por último, existe un funcionario especial que tiene ciertas prerrogativas especiales, y ese funcionario es el presidente de la República. El presidente de la República, a diferencia de todos los funcionarios, tiene el derecho a no ser procesado, ni acusado, ni investigado durante el lapso que él está ejerciendo la presidencia de la República, y mucho menos, por hechos que está cometiendo en ese lapso. Si estamos hablando por hechos anteriores, puede seguir una investigación, pero no puede ser acusado, como la Constitución lo establece. Sobre este punto, para poder imputarle responsabilidad penal por hechos distintos a traición a la patria, impedir las elecciones o cerrar el Congreso, lo primero que tiene que hacerse es vacarse a esta persona, alejarse del cargo del presidente o esperar a que su periodo culmine para recién iniciar una investigación penal en su contra. Con esto, damas y caballeros, concluyo mi presentación. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente después de mucho tiempo y estoy seguro que estaremos en contacto. Voy a pasarle al doctor Henry Ventura
una lectura que yo he preparado de este caso, de estos temas, para que se la socialice con ustedes. Y cualquier consulta o duda, el doctor Henry tiene mi correo para que nos podamos estar en comunicación. Muchas gracias y que tengan ustedes una muy buena noche. Muchas gracias, doctor Daniel Inlades. Le Muchas agradece gracias, por su doctor, muy brillante amable. ponencia. Y nos vemos el próximo martes y viernes con la ponencia del doctor Fran Almanza. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, doctores. Buenas noches con todos.